Mis hermanos, vamos a tocar un tema muy complicado. Espero que no se vayan a disgustar. Vamos, mis hermanos, a mirar Isaías, capítulo 2, verso 11. Isaías, capítulo 2, verso 11 y verso 12. ¿Ya la tienen? Amén. Bueno, vamos a leer todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la bendita palabra de Dios: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Verso 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá ¿sobre qué? Sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Siéntense, mis hermanos, vamos a mirar, espero que todos participemos, porque esto de verdad que nos compete a todos. Aquí no se va a escapar ninguno. Ninguno. Todos mis hermanos, a todos nos compete esto. Y vamos a mirar, a empezar otro punto sobre la mente, y vamos a tocar el punto de la mente orgullosa. Mente orgullosa. Y vamos a mirar, mis hermanos, qué es orgullo, por qué hay orgullo y por qué mucha gente dice: no, yo no tengo eso, yo no soy orgulloso, yo no soy orgullosa. Pero mis hermanos, hay arrogancia y hay altivez. Eso se llama, dice Dios, que eso es orgullo. Entonces, ¿sí hay orgullo? ¿Qué dicen ustedes? Dice en la Biblia, cuando Dios habla de orgullo, lo hace o usa las palabras soberbia y arrogancia. Ustedes se darán cuenta que en la Biblia Dios habla mucho de la soberbia, de la arrogancia. Dice Dios que Él mira de lejos al altivo. Mis hermanos, todo eso se llama orgullo. Todo eso es orgullo. No podemos, mis hermanos, no podemos zafarnos, y no podemos mucho menos decirle: Dios, yo no tengo, yo no soy, porque según Dios sí es, y sí tiene todavía orgullo. Sí hay orgullo, hermanos. Sí hay orgullo.
desafortunadamente tenemos que mirar que Satanás tiene unos aliados, tiene unos demonios que le manda a la persona, y esos demonios son demonios de solapamiento. ¿Qué quiere decir? Que saben disimular, saben camuflar bien el orgullo. Mis hermanos, hay un dicho que dice que Dios nos guarde de los que aparentan ser bobitos. Lo que pasa es que es gente muy solapada. Dios nos guarde de esas personas. Otro dicho, líbranos de las aguas mansas. ¿Sí han oído? Mis hermanos, ¿por qué? Porque es complicado cuando las personas tienen esas características de solapamiento. Son de esas personas, mis hermanos, que sigo con mi tesis, hasta mojigatas son. Las que no se saben, las tienen anotadas. Y nunca quiebran un plato, pero acaban hasta con el perro. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender y tenemos que reconocer que todavía hay orgullo en el corazón. Un corazón altivo y orgulloso. Mis hermanos, el diablo lo sabe camuflar muy bien con demonios solapados. Nosotros no podemos decir, nosotros no podemos hablar de orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, eso somos. Un pueblo altivo, arrogante, prepotente. Hermanos, que Dios nos ayude y que Dios de nosotros tenga mucha misericordia, porque esas cualidades diabólicas, esas cualidades satánicas, tienen que desaparecer. ¿O no? Amén. Tienen que desaparecer. Porque, mis hermanos, si hay alguna aspiración de un día ir al cielo, vamos a tener que dejar toda esa basura del diablo. Yo no necesito a nadie. Yo solo, yo sola puedo. Eso se llama, eso es una parte, pero eso se llama soberbia. Esos son personas soberbias que no aceptan la ayuda de nadie, porque según lo pueden hacer, no necesitan a nadie. ¿Y qué pasa al final del camino? Que no pudieron salir adelante porque no se dejaron ayudar. Hay rebeldía. Una persona rebelde es una persona soberbia.
El orgullo es el cáncer más diabólico para el cristiano, para el ser humano. Hay gente que prefiere morirse en su ley antes que dar el brazo a torcer. ¿Que sí o que no? Eso es verdad, hermanos. Eso es verdad. Gente que se cree autosuficiente. Mis hermanos, de eso hay por todas partes. Gente soberbia y gente arrogante. Cuando hay esas cualidades diabólicas en una persona, quiere decir que esa persona no ha nacido de nuevo. Quiere decir que en esa persona no está la luz del Evangelio. Quiere decir que en esas personas no está el Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve estar en la iglesia? ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirven tantas cosas que se hacen que dizque para Dios, mis hermanos, si provienen de personas orgullosas, altivas, arrogantes, prepotentes? Eso es orgullo. Eso es orgullo. Y yo soy yo. Y a mí nadie me tiene que decir nada porque yo soy yo. ¿Se han escuchado? Mucho. Yo soy yo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿A ustedes o a usted qué le importa? Mi vida es mía y mi cuerpo es mío y yo hago lo que se me dé la gana. Eso viene de personas que no merecen nada de parte de Dios porque no quieren nada con Dios. Se creen los autosuficientes. No necesitan ayuda. Cuando la triste verdad y la triste realidad, mis hermanos, que si hay algo todavía en alguno, más vale que se arrepientan. Por una sencilla razón. Porque en una cama de enfermo, ahí, tirados como perros, es donde se encuentran esas personas orgullosas. O que no, o que sí o que no. Mis hermanos, ¿en dónde está? ¿En dónde queda la fuerza del hombre? ¿En dónde queda? Es que yo como y mato y me como al muerto. No, hermanos. No. Esa gente, digo yo, ese es mío, es digna de lástima. Esa gente es digna de lástima, mis hermanos, porque ni con Dios quiere nada. Y más sin embargo, en los labios de esas personas sale la palabra Dios. Ese es el orgullo. El orgullo no deja pensar, el orgullo no deja recapacitar, el orgullo no permite que usted reconozca el mal que se está haciendo. El orgullo, mis hermanos, es tan diabólico y tan sutil que el diablo, mis hermanos, lo sabe manejar excelentemente a la perfección. Sí, hermanos. Esa gente que no camina sino que levita, ¿en dónde irá a parar un día? ¿En dónde irán a parar, hermanos, esas personas? ¿Qué dicen ustedes?
¿Van a ir al cielo? No. Invierno. Dios tiene algo, y es que Él a ninguno de nosotros necesita. Así es de que bajémonos de esa nube, de que, uy, que es que Dios me necesita porque yo soy importante para Dios. Sí, usted es importante para Dios si se arrepiente. Usted es importante para Dios si toma el camino correcto. Usted es importante para Dios si deja de ser altivo y orgulloso y arrogante, porque y si no lo deja, se lo va a cargar el diablo. En un lecho de enfermo es donde queda la fuerza del hombre. Ahí. Y quedan esas personas, hermanos, que le mueven el corazón a una persona dura, ¿sí o no? Y son dignas de lástima. Porque aparentemente dicen ser. Hermanos, ¿para qué sirve una persona enferma, tirada en una cama como un perro sin Dios? Eso es lo que hace, estorbo. Y hay personas que no lo reconocen y mueren en su ley. Eso, mueren en su ley. Mueren en su ley. Y de toda su desgracia andan echándole la culpa a todo el mundo. Que Dios, mis hermanos, de nosotros tenga misericordia. Y si hay alguna de estas cualidades, que yo sé que las hay, porque se ve, hermano, más nos vale. Yo haciendo este estudio, yo tengo que proponerles que hagamos un ayuno especial para que Dios nos baje los humos a todos. ¿Qué dicen ustedes? Amén. ¿Hay que hacerlo? Amén. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo hacemos o no? Sí. Porque Evitamos. evitan, hermanos. Dios tenga mucha misericordia. Hay que reconocer que cuando una persona tiene esas cualidades, le es muy difícil. Si no busca la ayuda de Dios, nunca lo va a lograr. Nunca. Y de nada le sirve que aparente, de nada le sirve que disimule, porque Dios sí sabe dar testimonio de qué es y qué no es. ¿O no? Que Dios nos ayude, mis hermanos. Porque la persona orgullosa, una persona orgullosa, se convierte en un cáncer para la iglesia. ¿Sí sabían eso? Es un cáncer espiritual. Hermanos, el orgullo es peor que el SIDA. El orgullo es peor que el coronavirus. Y sí saben que va a venir otro peor, ¿no? Vayámonos preparando. Va a venir otra plaga peor que esa. Ya la están veando. Va a venir otra peor. ¿Y en dónde van a quedar esos orgullosos? Pero cuando venga esa plaga peor, el Señor Jesús ya nos ha llevado. No hay escapatoria para el ser humano. O se arrepiente o se arrepiente. Mis hermanos, nadie, óiganme bien, nadie se va a parar frente a Dios a darle cuentas por usted. Nadie. Ni su papá, ni su mamá, ni sus hijos, ni su esposa, ni su esposo
nadie le va a dar cuentas a Dios por usted. Así es de que no se haga ilusiones. No nos hagamos ilusiones, mis hermanos. Porque cada uno tendrá que darle cuentas a Dios. Cada uno. En un lecho de enfermo es donde se ve la fuerza, lo valiente que se cree el ser humano sin serlo. ¿O no? ¿Y duele ver a la gente así? Sí, hermanos. En un hospital, porque cuando una persona se enferma en estas alturas de la vida, no tiene derecho a visita. Enférmese de lo que se enferme, no tiene derecho a visita. Y si la persona, por si acaso, Dios tiene misericordia, sale de la clínica, le toca que los familiares los esperen afuerita. Todo es alcahuetería del diablo, hermanos. Está dando resultado. O nos arrepentimos, no hay más caminos, sino ese. O nos arrepentimos, o nos arrepentimos. O nos corregimos, o nos corregimos. Tenemos que en oración clamarle a Dios que por misericordia nos quite esa basura del diablo. ¿Sí o no? Que hermanos, el orgullo es la mancha más espantosa que tienen los vestidos. Un vestido blanco resplandeciente con una mancha bien renegrida, ¿cómo queda? Ahí es donde está el problema. Y no vayan a pensar que porque estamos en la iglesia y hay orgullo, Dios está ahí. No, hermanos. La soberbia de los hombres va a ser abatida. Y si se muere antes, mis hermanos, ¿a dónde va a ir a parar con su soberbia? Al infierno. Dios nos ha dado mucho tiempo. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos lo hemos podido aprovechar y cuántos no? Sí, hermanos. ¿Cuántos lo hemos podido aprovechar? ¿Y cuántos todavía se le está dando lugar al diablo? Aquí tenemos que entender que Dios es el único que debe ser exaltado. Es Dios el único. ¿En dónde van a quedar esos ministros de Dios que sacan pecho? ¿En dónde van a quedar esos ministros que andan con escoltas? ¿En dónde van a quedar, mis hermanos? ¿En dónde? ¿Qué dicen ustedes? Es Dios la única persona que debe ser exaltado. ¿Qué dicen ustedes? Amén. La gloria y la honra es solo Para Dios. para Dios. Es solo para Dios. Nosotros, según la palabra de Dios, dice que somos menos que un trapo de inmundicia. Somos menos que un gusano de la tierra. Entonces, ¿dónde está el orgullo? ¿En dónde? ¿En dónde está el orgullo, mis hermanos?
Y se creen los que, los santos. Son los santos, pero del diablo, porque no hay nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Y ojalá y se arrepientan a tiempo, antes que sea tarde. Isaías capítulo 55, verso 1. Isaías capítulo 55, verso 1. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Perdón, Betico. Es 25. 55. No, Isaías capítulo 25, 1. verso 1. Perdónenme. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer solo con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer solo con Dios, con nadie más. ¿Que sí o que no? Amén. Una persona orgullosa es capaz de aceptar sus errores. No, mi hermano. Una persona orgullosa, ¿será que es capaz de aceptar sus defectos? No. No. No lo hacen, mis hermanos. Por lo tanto, si no acepta lo que es, ¿cómo podrá alabar o darle la gloria a Dios? ¿Cómo lo podrá hacer? No lo puede hacer, mis hermanos. Y si lo hace, ¿qué hace Dios con eso? ¿Ustedes creen que Dios acepta? No, hermanos. Dios no acepta las oraciones de la gente orgullosa. Dios no acepta las oraciones de una gente prepotente. Dios no acepta, mis hermanos, de los soberbios, nada. Así ustedes me digan que sí, yo les digo que no, porque está escrito que esos soberbios, esos prepotentes y arrogantes serán humillados y serán Los juzgará Dios, dice la palabra. como nada, porque delante de Dios no van a permanecer. Porque el juicio de Dios es real. ¿Sí o no? Amén. Los juicios de Dios son reales. Isaías capítulo 31, 33. Miremos el verso 5. Isaías 33, 5. Aunque el Señor es muy grande y vive en el cielo, hará de Jerusalén el hogar de su justicia y rectitud. ¿Qué quiere decir eso? Lea la otra versión. Será exaltado Jehová, el cual morará en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Hermanos, la única persona a la cual nosotros debemos rendirle culto, debemos rendirle todo, es a Dios.
la honra y la gloria únicamente. Y entonces esos hombres que buscan que los otros los honren, que les echen, les rindan pleitesía, ¿en dónde van a quedar? ¿En dónde van a quedar? Serán como el tamo, como el viento, como el tamo que lleva el viento, echados al fuego. Mis hermanos, es Dios el único merecedor de la gloria, de la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ese es Dios. Y lea el verso 1 del mismo 33. Ese estaba leyendo yo. ¿Qué dice? Léalo por ahí, a ver. Ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado. Ojo, ese ahí, Juicio. ¿qué quiere decir que saqueas? Que robas, que quitas, que haces, ¿no? Que hurta por todos lados. ¿Ah? Roba, hurta. ¿Y nunca Ha sido saqueado. has sido saqueado? Hay algo que existe que se llama la ley de la compensación. El que roba, un día Lo roban. lo robarán. Pero más le vale que lo roben antes de que Dios lo llame a cuentas. Porque ese ahí es juicio. Juicio. Dios, Señor, tenga misericordia. Tenga misericordia, papá. ¿Qué más dice? ¿Qué haces deslealtad? ¿Qué haces? Deslealtad. ¿Qué quiere decir deslealtad? No es legal, Señora, no es legal, no es justo. no. ¿Qué es deslealtad? ¿Cómo es honesto? ¿Cómo? ¿Es honesto? No. Deshonra. Hermanos, cuando una persona no es leal, quiere decir que no reconoce en nada lo que se ha hecho por esa persona. Por ejemplo, ¿Cómo es agradecido? Antes es correcto. devuelve mal por bien. Antes, si pudiera devolver mal por bien, lo haría. Y de eso me atrevo a decirles, porque estamos hablando con sinceridad, ¿sí o no? Amén. ¿Que sí o que no? Amén. Señor. Lo he podido experimentar conmigo mismo. Lo he podido experimentar conmigo mismo. Porque he arriesgado cosas, ¿sí o no? He hecho cosas y no es que espere Recompensa. recompensa, sino que en vez de la recompensa se han tenido que ver personas desleales. Y si lo hacen con un ser humano, ¿cómo estarán con Dios? Pregunto. ¿Será que sí han sido muy leales con Dios? No. Déjenme decirles que no. Lo pueden y pueden hablar de boca. Pueden hablar de boca. Pero ¿en dónde estará Dios? ¿En dónde? Cuando Dios puso a dar todo por nada, no se exigió jamás y se exigirá recompensa. ¿Y el pago? ¿Cuál ha sido? Gente desleal. Gente desleal. Pero por eso, mis hermanos, eso es lo que menos uno tiene que preocuparse. ¿Saben por qué? Porque Dios juzgará. Dios va a cobrar. Dios cobra. Dios a cada uno le dará su pago. ¿Qué más? Bien que nadie contra ti hizo. Ahí. Ahí está.
Ahí está, hermanos. ¿Se puede esperar bien de una persona desleal? No. ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Que sí o que no? No. No, hermanos. No, Siempre va a haber la traición. totalmente. ¿Y qué más dice? Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Mis hermanos, ¿qué quiere decir? Miren, que una persona que es desleal no se va a morir sin antes haber pagado su pecado aquí en la tierra. Y si se muere sin arrepentirse, va a pagar el resto por toda la eternidad. Porque es gente, mis hermanos, tan desleal que nunca van a dar, nunca van a reconocer, nunca van a aceptar sus errores. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que revisarnos muy bien antes que sea tarde. Porque eso es una parte ¿de qué? Del orgullo. Y yo no tengo orgullo. Yo no tengo nada. Como se oye. Yo no tengo nada contra nadie. Pero se lo pudieran saltar a las personas vivas, ¿se las comerían o no? ¿Qué dicen ustedes? Eso es verdad. Eso es verdad, mis hermanos. Eso es verdad. Que Dios nos ayude, porque tenemos que dejar todas esas porquerías del diablo. ¿Sí o no? ¿O sigamos con eso? Dios humilla al orgulloso. Dios humilla al orgulloso. Y vamos a mirar aquí algo. Mis hermanos, vamos a mirar algo de una persona que se le han visto las cualidades, pero que Dios tuvo que mostrarle sus defectos. Job capítulo 26, verso 12. Hermanos, ¿cuánta gente cae en el orgullo sin darse cuenta? Y Dios tiene que aplacarlo. ¿Qué dice? Job 26, 12. Dice, he aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Job 26, 12. 12, aquí dice otra. Él agita el mar con Sí. Siga. Dele, le hable usted, Beto. 26, 12, ¿cierto, pastor? Sí. Es que es otra versión que tiene Aramita. Él agita el mar con su poder. Job capítulo 26, 12. 12. Él agita el mar con su poder. Y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. ¿La arrogancia de quién? Señor.
Ojo que con lo que están leyendo. Es que no había visto aquí al final Bueno. de la página el 27 y ese era el, Bueno. el 27. Dice que Él, ¿cómo es? Él agita el mar con su poder. Él agita el mar con su poder. Ojo. ¿De quién está hablando Job? ¿O quién está hablando ahí? Bueno, yo ya les dije, Job. ¿Y de quién está hablando? El Señor es de Dios. De Dios. Él agita el mar Con su poder. con su poder. ¿Y qué más dice? Y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí entienden ese verso? ¿Sí entienden esa parte o se la explico? Esta dice, con su destreza aplastó al gran monstruo marino. O sea, Dios, con el entendimiento de Él, aplastó, destruyó la arrogancia, ¿dice arrogancia? Sí, señor. Del mal. O sea, ustedes han oído cuando dicen, uy, el mar Agradecido. está embravecido. Sí. Así parecen los evangélicos. En las inmensas olas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. Mis hermanos, con el entendimiento y la sabiduría de Dios, aplacó la arrogancia del mar. Eso es lo que quiere decir eso. Humilla el orgullo. Ahí dice, sí, Señor. Mis hermanos, ¿en dónde? Si Dios lo hace con el mar que es más impetuoso que usted y que yo, Sí, verdad. Con algo tan grande que es. ¿en dónde va a quedar usted? ¿O en dónde voy a quedar yo? Que somos unos pobres delante de Dios, unos pobres infelices, desbaratados, que si no fuera por Dios, ¿en dónde estaríamos? Y ojo, no vayan a decir que es que yo los estoy tratando mal. No, pero esa es la triste verdad, Señor. Algo es cuando Dios también reconoció que sinceramente él solo no podía, que tenía que buscar ayuda. Job reconoció. Sí, sí. Job reconoció que él solo no puede. Job proclama la soberanía de Dios. Hermanos, Job no pudo. Nosotros solos tampoco. Correcto. ¿Por qué no damos el brazo a torcer? Le pedimos perdón a Dios y hacemos lo que tengamos que hacer para corregirnos. ¿Sí o no? Amén. Mis hermanos, si Dios lo hace, si Dios coge el mar y le doblega el orgullo a los monstruos marinos, si Dios lo aquieta, ¿será que no va a poder con usted? ¿Qué dicen? Mis hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel y Él hace lo que tenga que hacer. Si nosotros no queremos a las buenas, parecen mares embravecidos. ¿Sí o no? Parecen mares embravecidos. Miremos qué dice Salmo capítulo 106. ¿Hasta qué verso tiene? Hasta el 48.
Entonces, Salmo 106, 43. Entonces, 43. Muchas veces los libros, a los libró, Muchas veces los libró, no los libros. Ahí, los libró, Sí. Señor. mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Ahí está. Miren, mis hermanos, de cuántas veces Dios nos ha librado de cuántas cosas. Hay muchos, sí. ¿Sí o no? Sí, señor. Amén. ¿Nos hemos doblegado ante Dios? No. No, hermanos. Y ni así nos queremos doblegar delante de Dios. Porque yo soy yo. Y yo soy don fulano. Y a mí nadie me tiene que decir nada porque yo soy yo. ¿En dónde estará Dios entonces? ¿En dónde? ¿En dónde estará Dios para esas personas? ¿En dónde? No está. Ahí no hay nada. Y más sin embargo le reclaman a Dios. Y más sin embargo, mis hermanos, démonos cuenta. Dios nos ha librado de muchas situaciones complicadas. Amén, sí, señor. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho en agradecimiento hacia Dios? ¿Qué hemos hecho, mis hermanos? No hemos hecho nada porque el orgullo, la rebeldía, no nos dejan actuar. ¿Sí o no? Ese orgullo tiene ceguera. Claro. Es que la persona se vuelve ciega. La persona se vuelve ciega. La soberbia hace que la persona se enceguezca. No deja que la persona vea los errores que está cometiendo. Mis hermanos, que Dios que todo lo puede, coja ese mar de su vida y lo humille hasta el polvo para que usted no se vaya a perder. Dios tiene que humillarnos hasta el polvo de la tierra si lo necesita para que no nos vayamos a perder. Yo le he dicho, Señor, si tienes que hacerlo conmigo, hágalo, Señor. Pero yo no me quiero perder. Porque uno reconoce, ¿sí o no? Uno reconoce, mis hermanos, que sin Dios no hay nada. Vamos, mis hermanos, a dejar ese hasta ahí, porque no podemos correr, para que podamos entender, mis hermanos, que nosotros, sin Dios, ¿qué somos? Nada. Eso, cuando Dios, lo que acá dice el pastor, de reconocer, porque eso le pasó a Job, que hasta que él no reconoció sinceramente que necesitaba alguien que la ayudara, en medio Sí. de su enfermedad, en medio de todas sus dolencias, pues él reconoció que sinceramente no había otro camino, sino que reconocer que solo Dios era el que le puede ayudar. No hay más. Si hubiera otro Dios,
aparte del Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿habrá otro Dios? Mis hermanos, el Dios de este siglo que se llama diablo, ese es el que ayuda, ese es el que bendice a los que son suyos, o sea, a los de él. Pero el Dios nuestro que hizo los cielos y la tierra, nada que ver con eso, ¿o sí? Dios nos ha dado mucha oportunidad, nos está dando mucha, hermanos, nos está dando oportunidad. ¿Y qué estamos haciendo? No lo estamos aprovechando. Se está desperdiciando. Se está desperdiciando esa oportunidad que Dios nos está dando. Mis hermanos, se está desaprovechando. Se está desperdiciando. Que Dios, Él conoce. Y no le podemos decir, Señor, yo no soy. Es para don fulano, es para don sutano. Yo no soy. Mis hermanos, porque tarde que temprano su paga la va a tener por no querer reconocer su orgullo, por no reconocer que es arrogante, por no reconocer que es una persona soberbia, ¿o no? ¿Qué nos cuesta reconocer? Pregunten. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué inquietud les queda? Porque esto es largo.